Daniel Montero es maestro en artes con énfasis en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente es doctor en Historia de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica con su tesis El cubo Rubik, el arte mexicano en los años 90. En el marco del diplomado Historia del Arte y la metodología del proceso creativo, a continuación nos habla del tema a desarrollar en sus ponencias, las vanguardias artísticas y la modernidad en América Latina. El cubo de Rubik en los años 90 es un libro que se publica en 2014 como producto de una tesis doctoral que se llevó a cabo entre el 2009 y el 2013 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una investigación que perfectamente, como el título lo dice, trata de generar una narrativa sobre lo sucedido en la década de los 90 en México. A pesar de que yo pensaba que era un periodo ya muy estudiado y que había mucha información, la tesis demuestra que no es así, que había mucha información dispersa, con datos incompletos, algún tipo de afirmaciones que eran muy difíciles de comprobar. Entonces, el libro, lo que terminó siendo un libro, precisamente intentaba generar una narración conjunta de todos estos sucesos, narraciones, personajes, etcétera, que desde mi punto de vista merecían o era importante investigar, ¿no? No es una investigación completa, no muestra todos los sucesos, no muestra todos los personajes y tampoco todas las instituciones, sino que en términos narración está más o menos construida a partir de un periodo de crisis y de transformación institucional importante en el México de la década de los 90, ¿no? A mí me pidieron que construyera un breve temario sobre arte latinoamericano, sobre las vanguardias latinoamericanas, que es básicamente el periodo que va entre la década de los 20 hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para poder hacer eso, lo que necesitaba hacer era primero contextualizar qué es vanguardia latinoamericana, y en segunda medida, pues ahí sí comenzar a ver, digamos, los fenómenos por regiones o por países, ¿no? El asunto es que tratar de elaborar la noción de lo latinoamericano es bastante complejo, porque precisamente hay una especie como de lucha por tratar de definir qué implica una vanguardia latinoamericanista, si es que eso puede ser posible, ¿no? Y por qué no por países, por qué no por... ¿no? Entonces, lo que quería hacer básicamente en el curso es tratar de ver que sí existe como ficción una especie de identidad latinoamericana, como mito más bien, pero que a partir de ese mito se articularon discursos regionales de diferentes formas, ¿no? Precisamente después de la segunda posguerra, esta idea de la unión latinoamericana toma una forma completamente diferente a partir de la crítica de arte. Por ejemplo, si uno se fija en Marta Traba con su relación con los Estados Unidos en su actitud imperialista, ¿no? Entonces, hacia la segunda mitad del siglo XX el asunto cambia de manera importante para determinar, digamos, en la actualidad lo que podría llegar a ser considerado como arte contemporáneo latinoamericano, que también funciona de alguna manera como categoría, ¿no? Entonces, la idea era solamente ver lo que pasó entre los 20 hasta los 40, ¿no? Para abrir la pregunta de qué implica hablar de un arte latinoamericano, o si es posible todavía mantener la categoría, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero hacer en estas sesiones. Bueno, es importante pensar, más bien volver a pensar en las categorías. O sea, lo que está haciendo sobre todo ciertas teorías contemporáneas como la teoría postcolonial, etcétera, es volver a revisar ciertas teorías para pensar desde la localidad cómo se pueden descolonizar las narraciones, ¿no? Y creo que eso está surtiendo efecto, ¿no? Sobre todo con categorías que parece que fueran tan naturalizadas como lo latinoamericano o lo nacional, etcétera, ¿no? Evidentemente lo nacional ya está muy revisado,
Pero hay ciertas cosas que siguen funcionando bajo esas categorías, por ejemplo, el mercado, ¿no? El mercado parece que devalorara o desvalorizara más bien ciertas formas artísticas porque son o latinoamericanas o regionales, etc. En unas dialécticas que no termina bien de entender cómo, ¿no? Precisamente la clave para poder entender por qué se producen esas categorías y cómo están operando en el presente tiene que ver con esta historia colonial, sobre todo de las narraciones, ¿no? En esa medida, pues este tipo de cursos ayudan a repensar lo local y lo global de diferentes maneras, ¿no? Entonces, creo que si uno intenta formular esas preguntas precisamente como usted lo está señalando, y trata de invertir un poco la relación, no tanto ver cómo hubo una influencia europea, una influencia norteamericana en Latinoamérica, ¿no? Más bien pensar cómo fueron las relaciones y cómo se establecieron ciertos vínculos para desde ahí ver cómo funcionan las categorías históricamente hablando, cómo se construyeron, cómo dejaron de operar unas, cómo siguen vigentes otras, pero lo más importante es cómo uno puede utilizar esas categorías en beneficio propio, ¿no? Si es que eso puede ser posible, ¿no? Entonces, de alguna manera, este curso permitiría hacer unas nuevas preguntas en esa vía, ¿no?